Hola, buenos días. Vamos a desarrollar en este vídeo una aplicación que permita al usuario transformar una cantidad de dinero en diferentes divisas o monedas, por ejemplo para pasar de euros a dólares o de euros a pesos, etc. Bien, vamos a ejecutar la aplicación y podemos ver la aplicación, podemos añadir en la tabla de la derecha monedas, por ejemplo pesos mexicanos, introduciendo el valor de correlación respecto a nuestra moneda. Por ejemplo, en este caso será un peso mexicano, tendrá 12,64 euros. Vamos a introducir otra moneda y esta tabla la podemos guardar en el disco duro. Entonces, pulsando el botón Save, nosotros podremos seleccionar el fichero donde queremos guardar. Bien, también podréis recuperar esta información, o sea, quitar filas o recuperarlas del disco duro, eso es. Y pulsando el teclado de la izquierda nosotros podremos aplicar el factor de correlación que queramos para pasar de una moneda a otra o hacer el proceso inverso, que es deshacer la aplicación. Para desarrollar esta aplicación vamos a necesitar tan solo el NetBeans, la versión 4.1, y vamos a utilizar la versión que lleva el framework de Java 1.5. Esto lo podéis descargar en java.sound.com. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de la aplicación y generamos un proyecto nuevo de tipo Java Application y vamos a llamarlo moneda. El paquete donde va a estar la clase main será org.moneda. Bien, vamos a acabar y nos generará la estructura de directorios y ficheros. A continuación vamos a generar un panel, un JPanel. Entonces vamos a añadir ese componente. Este JPanel contendrá dentro el teclado numérico, donde nosotros podremos ir pulsando los números y generará la cifra que nosotros queramos. Bien, vamos a hacerlo más pequeño y ahora vamos a poner diferentes paneles. Entonces añadimos un panel, vamos a cambiar el borde para que veáis cómo se van distribuyendo, y con el border layout inicialmente se ha quedado en el medio, pero nosotros cambiando por float layout veis que ahora yo puedo ir copiando más paneles por la pantalla. Cuidado, no copiéis uno dentro del otro, que tienen que ser independientes, ya que en el caso contrario no hará lo que nosotros queramos. Bien, y vamos a cambiar la distribución a un grid layout, pero queremos un grid layout que sea en forma de filas. Entonces vamos a cambiar las propiedades del grid para que tenga en forma de filas. En el panel de la parte superior pondremos un test field y nosotros pondremos botones. Bien, vamos a cambiar las propiedades del botón para no tener que cambiar las propiedades en todos los botones. Generamos uno y lo vamos copiando por todos los paneles. Bien, lo hacemos más grande y ahora lo copiamos. Copiamos en este panel los tres primeros y ahora estos tres los vamos copiando en los paneles inferiores. Bien, vamos a cambiar la distribución de estos paneles por grid layout y veis que ocupan todo el panel. Eso es. Y en el de arriba vamos a cambiar la distribución por un border layout, de manera que JTextField 1 estará centrado. Eso es. Bien, vamos a cambiar las propiedades del JTextField 1, de manera que pondremos el fondo negro, las letras las vamos a hacer blancas y vamos a cambiar la fuente. Eso es. Vamos a alinearlo a la derecha y vamos a cambiar el texto por un 0. Bien, y ahora vamos a cambiar por último los valores de los botones. 4, 5. Bien, pulsando estos botones tendrá que ir generando en el text field de arriba la cifra que nosotros vayamos pulsando, igual que una calculadora. Bien, en los botones de la parte inferior vamos a poner C, que lo que hará es limpiar el JTextField, y un punto decimal. Bien, estos botones vamos a cambiarles el color como que son botones especiales. Y con esto ya tendríamos diseñado nuestro teclado.
Bien, a continuación vamos a implementar el código de los botones para que al pulsar hagan cosas. Entonces vamos a empezar con C, que es el más fácil. Al pulsar C tan solo tiene que poner el texto 0 en el text field 1. Esto es muy sencillo. Bien, vamos con el código del botón 0. El botón 0 lo que tiene que hacer es añadir un 0 en el texto. Como esto es algo que vamos a hacer en muchos botones, vamos a hacer un método que lo llamaremos concatena, en el cual nosotros pasaremos el string que queremos concatenar y lo que hará es, en el text field 1, modificar el texto a partir de su propio texto más el texto que nosotros hemos introducido como parámetro. Bien, entonces tendremos que llamar a concatenar pasándole el 0. Sin embargo, no es del todo correcto porque tenemos que comprobar que el texto no sea un 0, porque dos ceros, o sea, si hay un 0 en el marcador no podemos añadir más ceros. Eso es. Bien, vamos ahora con el punto. Bien, pues esto es lo mismo, tenemos que concatenar el punto, pero también tiene una excepción, que es que puede haber dos puntos en el texto. Para ello hay que comprobar que no haya un punto anteriormente. Para ello vamos a crear una variable booleana y recorreremos toda la cadena. Entonces con un for desde 0 hasta el final de la cadena iremos obteniendo carácter a carácter e iremos chequeando carácter a carácter que no haya un punto. Entonces, si comprobamos que en la posición n hay un punto, marcaremos la variable booleana como que sí hay un punto en la cadena. Por lo cual comprobaremos si no hay punto, entonces concatename el punto. Si no, no hará nada. Es decir, dos puntos no se pueden añadir en el text field. De acuerdo, ahora a continuación vamos a implementar el código de todos los botones. Como todos los botones son iguales, no vamos a hacer un evento por cada botón, sino que vamos a crear un método general que será invocado desde todos los botones. Entonces, lo que haremos es leer el botón que se ha pulsado. Bien, con control espacio me ha salido el menú y veis, he pulsado intro y me ha importado automáticamente el paquete. Bien, entonces con getSource me devuelve el botón que ha sido pulsado. Esto devuelve un object, hay que hacer un cast. Eso es. Y lo que haremos es concatenar el texto que lleva dentro. Pero también tiene una excepción, que es si hay un 0 no se puede concatenar. Por ejemplo, si en el teclado hay un 0 y yo pulso el 1, no tiene que poner 0, 1, tiene que poner 1. Entonces, tiene un caso especial, que es en el caso de que el texto sea 0, no tienes que concatenar, sino que tienes que reemplazar el código con el texto que hay en el botón. Perdón, reemplazar el texto con el texto que hay en el botón. Entonces, en caso contrario, lo que tendrá que hacer es concatenar. Eso es. Bien, este método tendrá que ser invocado desde todos los botones. Entonces, en todos los botones, en el ActionPerformer, tendremos que escribir ese texto, pulsa 9. De esta forma no llenamos el código de código innecesario, ya que esto no está generando eventos nuevos, sino que invocan uno que yo he diseñado previamente. Eso es, vamos con el 6, con el 7, 8 y 9. Ahí está. Y ya tendríamos el teclado implementado. Bien, vamos a borrar el main y vamos a crear una clase que tendrá dentro una ventana, un frame. Bien, vamos a añadir el JFrame. Bien, y lo vamos a llamar prueba, por ejemplo. Eso es. Entonces vamos a poner el teclado dentro de prueba. Para poner el teclado como si fuera un componente, como puede ser un botón o puede ser un texto, lo que vamos a hacer es utilizar la paleta en el apartado bins. Entonces vamos a decir tools, añadir a paleta y ponemos bin. Y veis que en bin se ha añadido otro componente más, que es nuestro teclado. De acuerdo. Bien, ya estaría.
ahora a continuación vamos a cambiar el run para que ejecute la ventana prueba. Cuando yo añado un JFrame, internamente lleva ya un main de arranque de la aplicación. Y lo probamos. Vale, veis, pulsamos los botones, funcionan todos bien, el punto también funciona. Pulsamos C para limpiar. Eso, veis que no puedo añadir varios ceros, pues veis que está funcionando todo bien. Bien, ya tenemos el teclado, vamos ahora a crear la tabla donde podemos poner las divisas. Vamos a crear otro panel, eso es, y lo vamos a llamar tabla. De acuerdo. Entonces, en esta tabla vamos a redimensionarla y vamos a añadir una tabla. Pero antes de añadir una tabla, tenemos que añadir por debajo de la tabla un scroll panel. A ver dónde está. Scroll panel, eso es. De esta manera, si la tabla tiene muchas filas, aparecerá una barra de scroll en la cual podremos nosotros subir y bajar. Eso es. Bien, esta sería nuestra tabla. Y vamos a cambiar el modelo. El modelo serían los datos que lleva la tabla. Podéis utilizar el default table model, que sería la tabla por defectos, que la podemos modificar aquí, o podéis utilizar una tabla implementada por nosotros. Vamos a utilizar el default table model. Bien, vamos a definir los campos, moneda, país y el factor de correlación, que será de tipo doble. Eso es. Esta última columna, la vamos a borrar. Entonces, vais aquí a la derecha y deis a borrar. Eso es. En Default Values aparecen todos los valores que nosotros podemos poner por defecto. Vamos a quitar todos, ya que tiene que ser el usuario el que pueda añadir o quitar filas. O sea, inicialmente no tiene que tener ninguna fila. De acuerdo. Bien, vamos a probarlo. Entonces vamos a añadir, no quitamos esto, vamos a añadir la tabla también como a la paleta donde estaban los bins. ¿Veis? Le damos a Tools, añadir a paleta y seleccionamos bin. Bien, y ya tendríamos aquí la tabla. Entonces añadimos la tabla y aquí tendríamos nuestra tabla, que de momento no tiene valores. Bien, vamos a la tabla y vamos a añadir los botones de añadir, quitar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a añadir un JPanel. La tabla no me deja, por lo cual lo que voy a hacer es añadirlo desde aquí. Entonces en Add from Palette, Swing, y aquí ponemos JPanel. Eso es. Y veis, me lo he puesto en la parte norte. Quiero que esté en la parte este. Entonces vamos a la propiedad dirección y vamos a poner este. Eso es. Y veis que aparece ahí. Ahora vamos a poner ahí 6 botones, que serán las 6 funciones que yo puedo poner inicialmente. Voy poniendo los botones. Vale. Pongo más botones hasta el sexto. De acuerdo. Y vamos a cambiar la distribución a un grid layout, pero un grid layout que sea en forma de filas, no en forma de columnas. Eso es. Y ya tendríamos aquí los botones bien puestos. Bien, vamos a cambiar los textos. Entonces el primero añadirá una fila, el segundo borrará una fila, el siguiente servirá para guardar datos al disco duro, la persistencia, save. Bien. El siguiente será para cargar datos del disco duro, es decir, si vosotros guardáis una tabla que la podáis recuperar en el futuro. Y los últimos serán para aplicar el factor, es decir, calcular cuánto vale una moneda en una cantidad en otra moneda, y otro que será deshacer la aplicación. Vamos a poner así. De acuerdo. Y con esto ya tendríamos diseñado nuestra tabla. Vamos a probarlo. Bien, compilamos el .java y ahora vamos a, bueno, como prueba estaba abierto, no lo he actualizado, vamos a cerrarlo y volverlo a abrir y veis que sí aparecen los botones en el sitio correspondiente. De acuerdo, bien, ahora a continuación vamos a implementar los botones añadir y borrar. Añadir
lo que hará es obtener el default table model. Vamos a escribir. Entonces, a partir de la tabla podemos obtener su modelo, o sea, el contenedor de los datos, y esto devuelve un table model. Nosotros estamos utilizando el default table model. Con control espacio sale el menú, pulsando intro en el correspondiente me importará arriba la clase correspondiente. Esto hay que hacer un cache, ya que table model es clase base de default table model, y a partir de él tenemos unos métodos para añadir filas, donde nosotros indicaremos un vector de 3 de objetos. Nosotros mandaremos un vector donde tendrá 3 nulos. Eso es. A continuación vamos a hacer el borrado, que lo que tendrá que hacer es leer la fila que está seleccionada. Entonces la fila que está seleccionada se obtiene a partir de la tabla del JTable1. Eso es. A ver, JTable1 mediante su función getSelectedRow. Eso es. Y devolverá -1 si no hay nada seleccionado, o 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, con la fila que tiene seleccionada. Bien, entonces lo que haremos es obtener el default table model y mediante la función, el método removeRow, borraremos la fila correspondiente. Vamos a probarlo. Bien, veis, pulsando añadir, está añadiendo filas que podéis modificar, y pulsando el botón del borramos las filas. Bien, a continuación vamos a implementar los botones Save y Load. Para guardar vamos a hacer try catch por si ocurriese cualquier error que mostrase el error correspondiente. Bien, y vamos a crear un fichero de salida, file output stream. Control espacio, sale el menú y intro. Y así me importa en el imports el paquete. Bien, y el nombre del fichero vamos a llamarlo salida. Bien, file output stream es un método que tiene 3 bytes y permite guardar prácticamente vector de bytes o enteros. Entonces, como nosotros no queremos convertir la información a vector de bytes, vamos a utilizar un object output stream. Eso es, que se conecta al file output stream, y este sí que tiene más métodos, que hace internamente la conversión de, por ejemplo, float, object, etcétera, etcétera, a vector de bytes. Entonces, para nosotros esto es más cómodo de trabajar. Entonces, vamos a leer el modelo, que es un objeto serializable. Es importante que entendáis que para utilizar el writeObject tiene que ser serializable, ¿vale? Que eso es un interface que existe en Java. Bien, y con writeObject guardamos todo el objeto. Hacemos flush para forzar que se guardan los datos y cerramos las stream. Eso es. Por último, en caso de que ocurra un fallo, lo que haremos es visualizar un mensaje. Entonces, con showMessageDialog indicamos qué componente es el padre y el error que queremos visualizar, error al guardar datos, y con esto visualizar un mensaje. Vamos a también a mostrar un mensaje en el caso de que los datos se guarden bien. Eso es. Y con esto ya guardaría. Bien, quiero que veáis una cosa. ¿Qué pasa con las tablas? Si yo escribo esto, le doy a guardar, me dice guardado, ok. Pero si yo tengo uno a mitad de conectar, a mitad de guardar, me dice que error al guardar datos. Esto es porque los datos aún no se han volcado al modelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a forzar que si la tabla aún se está editando, que se acabe de editar. Entonces, preguntamos si está editándose, leemos su cell editor, eso es, y este tiene un método para forzar que pare la edición, stop cell editing. Eso es. Y ahora no tendremos ese problema. ¿Veis? Sí que me lo guarda correctamente. Vale. De acuerdo, vamos con la carga de datos. Y esto es exactamente igual, pero en vez de con file output stream, file input stream.
y es el análogo pero en lectura. Tiene los mismos métodos, los mismos objetos, y nosotros leeremos con readObject, leeremos el default table model, y este default table model lo aplicaremos al JTable. Eso es. No hacemos flux porque estamos leyendo y cerramos. Modificamos los textos que se muestran y ya estaría. Vamos a ejecutar. Bueno, veis que me da fallo en el file input. Podéis hacer dos cosas: control espacio, pincháis aquí, control espacio, sale el menú intro y entonces automáticamente me importa el paquete, o podéis poner asterisco, como estamos utilizando muchos del mismo paquete, poner asterisco e importa todos. Eso es. Vamos a cargar el fichero que habíamos. A ver, vamos a añadir un fichero, guardamos y ahora cargamos, y veis que me dice OK. O sea, aunque borréis esta fila, le dais a cargar y lo carga correctamente. Entonces con esto veis que ya funciona correctamente. Bien, ahora a continuación vamos a hacer que cuando pulse Save o pulse Load, que el usuario pueda seleccionar el fichero que quiere, donde quiere guardar los datos o leer los datos. Entonces vamos a implementar un método getFile. Este método lo que hará es mostrar una ventana de selección de ficheros, un file chooser, y nosotros indicaremos con 0 o con 1 si queremos que se abra en modo lectura o en modo guardar, modo open o modo save. Eso es. Ahí está. De acuerdo. Por último, vamos a devolver el objeto que ha seleccionado. Devolverá null si no se ha pulsado cancelar o no ha seleccionado ningún fichero, o devolverá un objeto de la clase file en el caso de que haya pulsado algún fichero. Entonces nosotros vamos a leer el fichero, en este caso será lectura, y vas a preguntar si es diferente de null, hará lo que tenga que hacer. Entonces el fichero, el objeto que ha leído, lo pondremos en el parámetro del constructor, y haremos lo mismo con el otro, con el guardar. Cerramos el redes. Bien, para reformatear todo usamos reformat code con el botón derecho y lo ha vuelto a reformatear, a poner los tabuladores bien. De acuerdo. Entonces lo ejecutamos para probarlo y pulsamos cargar. Veis que aparece la ventana de selección donde yo puedo seleccionar el fichero. Bien, ahora a continuación vamos a hacer que nosotros establezcamos una extensión por defecto, ¿vale? Para hacer esto tenemos que utilizar FileFilter, pero cuidado, tienes que utilizar este de aquí abajo, el del paquete FileChoiser. Bien, y vamos a crear un objeto con esos dos métodos. Entonces, FileFilter es una clase abstracta en el cual tiene el método aceptar, que tenemos que decir qué ficheros aceptamos. Entonces, si es un directorio, aceptamos porque en el caso contrario los directorios no se verán, y tenemos que comprobar si acaban con la extensión .dat. Entonces, leemos el texto entero del fichero, getAbsolutePath, lo pasamos a mayúsculas para que así no tenga distinción entre mayúsculas y minúsculas, y preguntamos si acaba con .dat. Eso es. En el caso de que acabe con .dat, devolvemos true. En caso contrario, devolvemos false. Eso es. Y hay que implementar otro método que es getDescription. Este método tendrá que devolver una descripción que será el texto que pone en la parte inferior de la ventana de selección. Eso es. Y ya tendríamos nuestro filtro. Ahora lo aplicamos sobre el FileChoiser y ya estaría. Lo ejecutamos, le decimos cargar y veis que ahora me dice que no aparece el fichero, sino que hay que seleccionar todos. Bien, vamos a guardar
Entonces vamos a ponerle el nombre América. Eso es. Nos ha guardado, vamos a ver cómo nos lo ha guardado. Veis que nos lo ha guardado con el nombre que nosotros hemos introducido. Lo que vamos a hacer es, a la hora de guardar, preguntar si acaba en .dat, nosotros lo dejaremos. Pero si no acaba en .dat, nosotros le añadiremos la extensión .dat. Entonces vamos a leer el fichero que hemos guardado y vamos a preguntar si el fichero lo pasamos a mayúsculas, pues lo mismo, para que no tenga distinción entre mayúsculas y minúsculas. Eso es. Si acaba en with, a ver, que me ayude un poco, en with.dat, eso es. Si no acaba en .dat, al fichero le añades el .dat. Eso es. Y pondremos en el constructor del file output stream el fichero. De esta forma, cuando yo ahora pulse guardar, vamos a añadir un texto. Cuando yo pulse guardar, ponga por ejemplo América, lo guardará con la extensión. ¿Veis? Ahí está. Eso es. Bien, ahora a la hora de cargar solamente me visualizará el .dat. Solo puedo ver los .dat. Bien, ahora a continuación vamos a hacer los botones aplicar y desaplicar. Para comunicar los dos interfaces sin que tengan relación entre ellos, vamos a utilizar un interface. Un interface, eso es, que lo llamaremos factor listener. Eso es. Y tendrá un método que será aplicar factor. De esta manera, no es necesario que el teclado, que la tabla pueda tener una instancia hacia el teclado, tan solo con que tenga ese interface sería suficiente. Entonces, el teclado tiene que implementar ese interface, eso es, y lo que tendrá que hacer, hacemos try catch por si ocurriese algún error en la conversión o ocurriese cualquier error. Bien, y lo que haremos es leer el texto y convertirlo a doble, al tipo doble. Bien, para convertir a doble haremos un parse doble, eso es, y ya estaría. Ahora multiplicamos ese valor por el factor y volveremos a modificar el texto. Cuidado, tenéis que concatenarlo con un espacio, con una cadena, ya que esto os daría error. ¿Veis? Bien, hay un error aquí arriba, un momento, a ver dónde está el error. A ver, vamos a compilarlo, a ver dónde me dice que está el error. Entonces en la parte aquí inferior me sale el error mejor definido. Dice que no está definido JText, ahí está, vale, JText field 1. Faltaba el 1. Eso es. Bien, y ahora en los botones aplicar y desaplicar tendremos que ejecutar ese método. Bien, vamos a añadir una propiedad que le llamaremos factor y no hace falta crear una instancia de tablero, tan solo tener una referencia a un factor listener. Eso es. Bien, entonces ahora en aplicar, al hacer lo del beam pattern, o el patrón de beams, nos ha generado este código y lo que tenemos que hacer es leer la fila que tenemos seleccionada del JTable. Eso es. Si hay alguna seleccionada, es decir, si la fila es diferente de -1, lo que tendremos que hacer es multiplicar el factor. Leeremos el modelo. Ahí está. Porque necesitamos sacar el factor antes de multiplicar. Bien, hacemos un caso aquí. De acuerdo. Ahora a continuación ya tendríamos, vamos a leer el valor. Entonces leeremos un object. Puede ocurrir, como yo cuando lanzo un dato cuando lanzo una fila al grid, genera un vector de 3 nulos.
puede ocurrir que el objeto esté sin crear. Entonces comprobaremos si es nulo o no es nulo. Si no es nulo, no hace nada. Lo convertimos a doble y le aplicamos el factor. Sobre el factor que... Eso es. Con doble value leemos el valor doble. Bien. Ahora en desaplicar haremos lo mismo, pero tendremos que multiplicar por 1 partido por el factor, es decir, es hacer la operación inversa. Entonces leeremos el valor y preguntaremos si es diferente de 0, ya que en caso de dividir con 0 podría dar infinito. Entonces multiplicamos por su inversa y mandamos ese factor. Y con esto ya estaría. Bien, a continuación vamos a juntar los dos componentes en un mismo frame. Vamos a utilizar prueba, entonces vamos a cambiarle el nombre. Entonces al cambiarle el nombre pedirá refactorizar. Refactorizar es hacer un cambio de un nombre, un método o del que sea, de manera que no afecte al resultado final. Entonces ahora al cambiar ese nombre, todos los sitios donde hace referencia a ese nombre han quedado cambiados. Por ejemplo, veis que aquí el main ha cambiado. Bien, vamos a quitar este y vamos a añadir dos, la tabla y el teclado. Vamos a cambiar a border layout, entonces la tabla la pondremos en sitio centrado y el teclado lo pondremos, hacemos clic, bueno, ha quedado fuera, vamos a ponerlo. Entonces ahora veis que se ha puesto por encima, está en el norte tiene preferencia por el centro, entonces vamos a ponerlo en el este, eso es, también tiene preferencia, pero nosotros arrastrando hacemos más grande o más pequeño la parte de la tabla. Fijaos que no altera el teclado. Eso es. Bien, y ahora vamos a aplicar el factor listener. Entonces, en la tabla nosotros tendremos una propiedad que es factor, donde aquí nosotros podremos decirle bin teclado 1. Entonces ahora el teclado 1 se ha vuelto listen de la tabla, por lo cual ahora se estarán comunicando. Bien, vamos a probarlo y veis que funciona correctamente. Bien, vamos a rellenar una lista de precios, de factores, perdón. De acuerdo, y lo vamos a guardar. Bien, vamos a comprobar que están comunicados, que se conectan, que uno es listen del otro. Entonces vamos a aplicar un factor a 1 euro, a ver si multiplica bien, y ahora vamos a dividir. Veis que aparece un montón de 9, esto está bien, pero el problema es los decimales, que al redondear no ha llegado a 1, sino que se queda en 9999. Lo que vamos a hacer es redondear a dos decimales. Entonces voy a utilizar la función mat.rom, donde multiplicaremos d por factor por 100. Luego volveremos a dividir entre 100 y de esta manera nos quedaremos con dos decimales. Eso es. Vamos a probarlo. Entonces ponemos 1. Vamos a cargar la tabla de factores de divisas que tenemos guardadas. Eso es. Y ahora hacemos aplicar y deshacer. Y ya estaría bien hecho nuestra operación. Por ejemplo, en caso que hagáis una operación inversa, veis que se queda redondeado a dos decimales. Eso es. Ahora ya, para ir rematando la aplicación, vamos a configurar varias propiedades de la ventana. Una de las propiedades será el texto de la etiqueta superior, entonces title, donde pondremos conversor de monedas, por ejemplo. Eso es. Y vamos a cambiar el icono. Bien, esto vamos a hacer una función que devuelva un icono, ¿vale? De manera que nosotros crearemos una imagen de tamaño 16 x 16. Eso es.
4 RGB para que tenga también color transparente y leemos su graphics, eso es, y ahora lo que vamos a hacer es pintar una letra. Entonces vamos a aplicar una fuente por ejemplo Tahoma, eso es, donde nosotros indicaremos el estilo, que será si es negrita, si es cursiva, y el tamaño. Ahora aplicamos un color, por ejemplo el blanco, y por último vamos a pintar un texto que será el símbolo del euro, eso es, en la posición X e Y donde nosotros queramos. De acuerdo. Y bueno, vamos a poner 16 y ahora vamos a devolver esa imagen. De acuerdo. Bien, pero bueno, da fallos porque imagen, vamos a poner aquí asterisco para que importe todo el paquete. Eso es, y ahora veréis que todos los fallos desaparecen, ya que font, color, imagen es de ese paquete. Bien, ahora a continuación vamos a las propiedades del frame y vamos a icono imagen. Aquí escribiremos get icono y al ejecutarlo veis que aparece el icono con su texto, con su título. Vale, me está dando un fallo. Ah, no, ya. De acuerdo, ¿veis cómo aparece? Bien, y ya tendríamos la aplicación finalizada. Vamos a construirla y al hacer esto genera su fichero .jar. Es un fichero .jar que es una aplicación, ya que nosotros hemos indicado al principio del vídeo que fuese una aplicación, y esto haciendo doble clic, vamos a copiárnoslo al escritorio, por ejemplo. Esto lo podéis llevar a cualquier ordenador. Hacemos doble clic sobre moneda y ahora se tiene que arrancar la aplicación. Entonces esto lo podéis llevar a cualquier ordenador que tenga J2SE, si no, que tenga Java, vamos, framework. Y veis que ya tiene todas las funcionalidades que nosotros hemos establecido. Y con esto ya hemos acabado este vídeo, espero que os haya gustado y nada, pues nos vemos en otra.